Buenos días. Empezamos con un poquito de retraso que llevamos esta mañana arrastrando desde el principio, pero esta es virtualmente la última mesa de estas jornadas y la mesa, pues está previsto, es que el moderador que iba a venir, obviamente no soy yo, ha llamado diciendo que no podía por un problema familiar y tal, y lo estoy sustituyendo, entonces voy a improvisar un poco. La mesa 5 es puertos, navegación, pesca, cruceros, turismo, responsabilidades y soluciones de cada uno de estos temas. Para ello nos acompañan tres ponentes. La primera es Yolanda Molares Montero, que es directora y fundadora del ICSEM. Es la directora del Instituto por el Crecimiento Sostenible de la Empresa, que es lo que significan las siglas. En sus más de 20 años de experiencia en investigación y consultoría especializada en desarrollo económico, ambiental y social, y están comprometidos con el desarrollo y el crecimiento sostenible. Cuentan con una sede en Vigo y otra en El Salvador, en América, y han trabajado en más de 100 proyectos en África, Europa y América Latina. Y nos hablará, sobre todo, de lo que representan los puertos y la contaminación que provocan y qué medidas o iniciativas se están tomando para paliarlo. Después tomará la palabra Rocío Béjar Ochoa, secretaria general adjunta de CEPESCA, que es la Confederación Española de Pesca, y es licenciada en Ciencias Biológicas, vive en Madrid, por la Universidad de Madrid, con un máster en Pesca y Acuicultura del Instituto Marítimo Español, ICADE, y es la actual secretaria general adjunta de, como hemos dicho, de la Confederación Española de Pesca, CEPESCA. Desde hace 15 años ha estado ligada profesionalmente al ámbito del asociacionismo en el sector pesquero a través de diferentes puestos de responsabilidad. Se funda en 2007 la organización empresarial pesquera del ámbito nacional más importante de toda Europa y una de las más representativas del mundo, y que aglutina a 41 asociaciones de armadores de pesca, más 800 empresas pesqueras, 867 buques, cerca de 10.000 trabajadores tripulantes. Tiene 199.409,85 tonelaje de arqueo y el 50% de las capturas a nivel nacional. Es decir, agrupa al 95% de la flota de altura, un porcentaje elevado de la flota de bajura de mediano porte y un 64% del volumen total del tonelaje de arqueo de la flota española. Y es importante que entre sus objetivos sea aunar esfuerzos para hacer una mejor defensa de los intereses económicos y profesionales del sector pesquero español, mejorar la competitividad de las empresas fomentando la vocación de pescador e intentando mejorar la imagen de la pesca, ser un interlocutor privilegiado de las distintas administraciones fomentando el diálogo y colaboración con las mismas, promover el desarrollo de una pesca sostenible y responsable, favoreciendo el contacto y el trabajo en equipo con los estamentos científicos, y luchar contra la pesca ilegal. Creo que son objetivos más que suficientes para que esté aquí. Y la tercera ponente es Victoria Fernández González, profesora de la Universidad de Alicante en Ciencias del Mar y bióloga aplicada, licenciada en Biología por la Universidad de Córdoba en 2006 y máster de Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos con especialidad en ecosistemas marinos en 2009. En 2017 defendió su tesis doctoral en la Universidad de Alicante titulada Anfípodos del fouling de las instalaciones de acuicultura marina, interacciones ecológicas y posibles aplicaciones, con la que obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Durante su carrera investigadora se ha especializado en las interacciones ambientales de la acuicultura con el medio marino, así como en la biología y ecología de las comunidades bentónicas marinas. Especialista en crustáceos anfípodos, estudiando tanto su diversidad en diferentes hábitats marinos como lagunas costeras, sedimentos blandos o comunidades de fouling, hasta su posible aplicación como bioindicadores de impactos o como recurso trófico en acuicultura. Es mucho más extenso y dice que en paralelo a su labor investigadora desde 2019 es profesora asociada del Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada, impartiendo clases en los grados de Ciencias del Mar y de Gastronomía y Artes Culinarias, algo importante que no se ha tocado. Ha sido coordinadora de 2 proyectos de innovación docente para la evaluación e implementación de las perspectivas de género en la docencia universitaria de la Facultad de Ciencias y ha participado en el plan de acción tutorial como tutora del grado de Ciencias del Mar. Pues estas tres son las personas que nos van a acompañar
y cada una tiene, en principio, un tiempo de 10 minutos para exponer su ponencia. Cuando quieras, Yolanda. Muchas gracias. Y así será, 10 minutos. Antes de nada, muchísimas gracias para mí y para ICSEM. Siempre es, y consideramos importante participar en eventos como este, y sobre todo cuando el que lo impulsa habla de pensamiento y de acción. Estamos en el mundo de las palabras y les prestamos muy poquita atención a las palabras en general. En estos 2 días, yo no pude estar allí, pero sí pude ver el programa, algunas de las personas conozco también en esta mesa y en la anterior, y realmente son personas que piensan, personas que además se basan sus pensamientos en la experiencia y en la ilusión de que las cosas cambien y de que realmente podamos trabajar en nuevos modelos. En mesas anteriores se ha hablado, y aquí estamos para hablar pues de cómo está el Mediterráneo, ¿no? de que pues la acción de las personas han generado realmente unos impactos negativos de todo lo que hacemos, que al final las está pagando nuestro planeta. Pero nuestro planeta, ¿quién es? Hablamos a veces de nuestro planeta como si fuese algo ahí, no sé, ajeno, al que no estamos. Nosotros formamos parte de nuestro planeta, somos tan importantes, yo siempre lo digo y les lo digo a mis hijos, somos tan importantes como los leones, ni más ni menos. La diferencia entre nosotros y los leones es precisamente el pensamiento y la capacidad de acción para cambiar las cosas. Los leones no pueden, nosotros sí. Y sobre todo podemos cambiar las cosas, que somos nosotros también los responsables de que estén como están, o por lo menos en aquello en lo que lo hayamos generado. La palabra sostenibilidad en el mundo de las palabras es una palabra que ya todos utilizamos, ¿no? Cuando creamos ICSEM en el 2014 era una palabra en la que teníamos que hacer casi apología de la sostenibilidad. A mí me gusta siempre recordar qué es sostenibilidad, y ahí engancho rápido con los puertos. Sostenibilidad, y es una palabra acuñada en 1992, creo que era, en la Comisión Brundtland, simplemente lo que dice es que cuidado con lo que hacemos hoy, que esto afecta a las generaciones futuras. Hagamos por las generaciones futuras, trabajemos por las generaciones futuras. Todo esto es lo que inspira la economía azul, la economía verde, también la economía naranja, que habla del culinario, de la tradición, de la cultura, de la educación. Todo esto es lo que inspira un cambio, ¿no? Y solamente nosotros tenemos esa capacidad de generar cambios. Uno de los cambios es, y lo decía antes la directora general, dejar de mirar a los hilos, ¿no? Dejar de tener esa visión limitada que ha hecho que el ser humano haya contribuido de esta forma tan especial al desarrollo y a esa sostenibilidad de nuestro planeta. Tenemos que empezar a tener y a aplicar una visión holística, una visión completa del territorio. Una visión en la que, como antes también la directora nos hablaba, los bosques no solamente son un conjunto de árboles, hay un montón de cosas dentro de los bosques. No hablemos de bosques limpios, hablemos de bosques conservados, de bosques cuidados. Esto es lo mismo. El territorio no solamente es un espacio que ocupa un puerto, un espacio que ocupa la pesca, cada uno de los espacios. El territorio es la integración de todo esto. Y solamente si somos capaces de trabajar en esa integración, seremos capaces de tener una visión más, y voy a utilizar la palabra, generosa y basada en la actitud, que nos permite hacer los cambios. Los puertos, y para eso Enrique me ha invitado, los puertos... Bueno, puedes hablar mucho más, porque sé que sabes mucho más, pero... No, yo voy alguien tiene que hablar de los puertos. Claro que sí. Los puertos, y aquí lo enlazo, hasta hoy, y menos mal, que es hasta hoy, ya no más, se hablaba pues como un conjunto de infraestructuras, era algo gris. Yo soy de una ciudad portuaria, de Vigo, ¿no? Una ciudad industrial por excelencia, una ciudad de la pesca, una ciudad en la que ninguno de allí nos podemos pasar desapercibidos la existencia de un puerto, pero eso es mentira. Cuando yo era pequeña, para mí el puerto no era más que una muralla gris que había, que yo iba con mi padre de un lado para otro, porque pasaba mi casa, estaba ahí en medio de la ciudad, qué rollo, hacía ruido, olía mal, las dichosas gaviotas, digo dichosas gaviotas porque realmente influyen en nuestra vida en los puertos pesqueros, por desgracia cada vez menos, porque cada vez hay menos gaviotas, pero no teníamos esa sensación de lo que significaba un puerto. Un puerto significa algo más que infraestructuras, un puerto significa economía, significa que muchísimas personas trabajan en los puertos. Ni que hablar de las mujeres, el rol de las mujeres en los puertos. Los puertos son
los puntos de entradas y de salidas. Estamos hablando de la seda, de la ruta de la seda. No les tengo que explicar en el Mediterráneo qué significaron los puertos en la historia, ¿no? Gracias a los puertos, gracias a las rutas de comercio, existen las poblaciones que existen hoy en el Mediterráneo, aquí en Europa y en África, y somos capaces de convivir y de trabajar. Los puertos nos traen historia, cultura, nos traen economía y nos traen vida, pero también generan un impacto que también, como hablamos de puertos, hablamos de infraestructuras, negativo. No. Los puertos, ya he dicho muchas cosas que generan cosas positivas, pero tenemos que trabajar desde los puertos con una visión diferente, una visión realmente de integración, una visión de hacia dónde y hasta dónde influencia un puerto. Como punto de entrada y punto de salida, no sabemos dónde termina la influencia de un puerto. No solo en el área marina y costera, el vino, la leche, salen también a través del puerto, ¿no? Todo lo que nosotros podemos producir en el campo y no está en la costa, sale a través del puerto. Todo lo que generan las industrias, que no tienen por qué estar en las costas, salen a través de un puerto. Por tanto, cuando hablamos de puertos, hablamos de mercancías, hablamos de grandes buques. Antes hablaban también la compañera de los cruceros, ¿no? del impacto que generan, de lo que tienen que desarrollar los puertos para poder acoger a los grandes buques de los cruceros. Los grandes buques de mercancía. La maravillosa pesca, voy a decir, que siempre tan criticada, pero la pesca es también maravillosa, ¿no? Y Rocío nos lo va a decir. Los puertos tienen un valor fundamental en todo ello, y la responsabilidad de que el impacto del puerto sea positivo es precisamente de los gestores y de todos los que trabajamos en su entorno. Tenemos experiencias maravillosas, y yo no quiero hablar de negativo, porque para negativo ya creo que se ha hablado mucho en este día y medio. Entonces quiero hablar no solamente de esperanza, sino también de realidad. Tenemos los puertos hoy en día, hay una corriente ya a nivel global que es la de los puertos azules. Podemos llamarles puertos azules, infraestructuras verdes, podemos jugar con los colores, pero en realidad hablamos de la búsqueda de puertos que generen un impacto de sostenibilidad. Los puertos, podemos encontrar ejemplos como, y voy a poner el de mi ciudad, el puerto de Vigo, que solamente está ganando premios permanentemente en restauración, ¿no? Es verdad. Solo gana premios últimamente y su presidente no deja de recogerlos en restauración de los ecosistemas, en restauración de la biodiversidad. Cómo un puerto de verdad puede, a través de los propios pantalanes, a través de las infraestructuras que va construyendo, un puerto tiene que construir infraestructura, ¿no? Tiene que generar ese espacio, pero lo puede hacer de muchas formas, bien o mal. Antes solo se sabía hacer de una forma, ahora se sabe hacer de otras, porque también tenemos la tecnología, tenemos nuevos materiales, tenemos nuevos cementos, tenemos nuevas formas de cementos que permiten acoger fauna, que permiten acoger diferentes especies marinas que también al mismo tiempo son capaces ahí de generar vida, de desovar, gracias a que también somos capaces de generar flora, de generar algas, de asegurar la existencia de algas de diferentes especies que también promuevan y aseguren la captación de CO2. Los puertos pueden generar ecosistemas marinos y pueden ser también un incentivador y un promotor de generación de biodiversidad y de restauración de biodiversidad. Pero los puertos también son promotores de nuevas fuentes de energía. Ellos pueden acoger, generar y pueden trabajar, y lo están haciendo con la implementación de nuevas fuentes de energía en sus propias operaciones, pero también apoyar a su ecosistema, a las distintas empresas, a las distintas compañías que trabajan con los grandes buques, a trabajar y a investigar sobre nuevas fuentes, la aplicación del hidrógeno, del amonio. Cada vez hay más, ¿no? Y podríamos hablar muchísimo, pero ese no es el objetivo, solo dar estas ideas. Pero más allá, crear lonjas, y Rocío seguro que nos habla o no, si no ya se lo digo yo, ¿no? Pero crear lonjas sostenibles, ¿no? Centros de entrada y de salida de pesca absolutamente sostenibles, no solamente energéticamente sostenibles, pero también el cuidado, y voy a entrar en el mundo de las mujeres también, en el cuidado de las personas que trabajan allí, en la adaptación, en la adecuación de los trabajos, duros no, durísimos, que hay en el mundo de la pesca. Los puertos, por tanto, pueden ser parte también de la solución. Son un elemento más del ecosistema, un elemento aglutinador, que si son capaces de ver y de observar el territorio como este conjunto, son capaces de sentar en una misma mesa a investigadores de la universidad en biotecnología,
a investigadores en energía, a empresas pesqueras, a empresas de construcción naval, a gobiernos, a administración, pero también a asociaciones de patrimonio cultural. También a Unupesca, que ha estado estos días aquí, tienen su sillón en un puerto, ¿no? Si un puerto es capaz de tener esta visión, de aunar todos estos esfuerzos y de ser capaz de transmitir también a la ciudadanía de la importancia que tiene un puerto, no solamente económica, sino también en la conservación de la biodiversidad y en la promoción social de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestro bienestar, entonces es un elemento fundamental para asegurar esa sostenibilidad de mantener nuestros espacios, nuestras vidas y una vida favorable para las generaciones futuras. Y con esto termino. Solamente recordar que en estos cambios y en estos modelos de gestión, porque no me da más tiempo en este momento y luego en las preguntas, no solamente es hablar, es actuar. Y si queremos actuar, tenemos que medir. Medir da miedo, porque es responsabilidad. Porque si yo digo qué voy a hacer y luego lo mido, me lo miden y además lo tengo que comunicar, realmente me estoy comprometiendo. El compromiso no solamente es presupuesto, es actitud, es voluntad y por tanto es pensamiento y acción. Entonces, la medición de impacto, y ahí lo dejo, es clave y fundamental si queremos cambiar las cosas. Así que el camino se hace al andar, como antes decíamos, pero sin duda alguna, y me gusta mucho a mí el refranero español, nos lo decían nuestros padres, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Entonces yo creo que ya basta de hablar y vamos a hacer, ¿no? Que podemos hacer y mucho. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy clara y muy concreta. Pues ahora le toca el turno a Rocío, que como he dicho va a hablar de pesca sobre todo. Sí, eso seguro. Bueno, muchas gracias también por invitarnos aquí. La verdad es que es un placer estar con vosotros, con vosotras y sobre todo intentar daros a conocer un poquito el mundo de la pesca, que para la mayoría me consta que por desgracia es bastante desconocido. Así que nada, venga, vamos a por ello. No sé... ¿está mi presentación? Sí, vale. Yes. No sé, ¿a dónde va? Ahí tienes que darle. Ahí, vale, ya está. Bueno, pues he dividido mi presentación en 4 temas. Voy a intentar ser lo más rápido posible. Primero, vamos a dar una serie de nociones sobre la importancia de la pesca en España. Vamos a centrarnos luego en la flota del Mediterráneo. Vamos a mencionar las buenas prácticas que tiene el sector pesquero en el Mediterráneo y, por último, vamos a hacer un reconocimiento a la profesión de ser pescador. Bueno, pues vamos a empezar con la importancia de la pesca. Y un segundito, vale. Pues bueno, yo creo que todo el mundo sabe que la pesca es pilar clave de la economía azul, ¿no? Tenemos este sector junto con un conglomerado de actividades pues tan importantes como las asociadas a los astilleros, a las infraestructuras portuarias, los procesadores, comercializadores, todos ellos son actividades muy importantes, ¿no? Y desde luego son fundamentales en la economía y el desarrollo de las regiones costeras. Es un sector económico y esencial que siempre ha estado ahí en los momentos tan difíciles como fueron los de la pandemia, pues siempre estuvimos ahí proporcionando alimento a la población, ¿no? Y también siempre decimos que el pescado es la proteína perfecta, es la proteína más sana, más saludable que existe y con menor impacto de huella de carbono, ¿no? De hecho, la Organización Mundial de la Salud pues, nos recomienda 2-3 raciones semanales. Y, por supuesto, está constatada la prevención de muchísimas enfermedades. Y nuestro futuro depende de la salud de los mares y océanos. Antes se ha dicho que se esperaba que el sector pesquero estuviese convencido de la importancia de la biodiversidad y yo digo que el sector pesquero está muy convencido de eso, ¿vale? Porque, desde luego, de ello depende nuestro futuro. Y aquí podéis ver la flota pesquera, la reducción que ha tenido año tras año tan importante. En 2006 contábamos con 13.000 barcos, en 2008 veis que hubo una bajada bastante importante porque fue la anterior crisis del gasóleo, que la verdad que llevó a muchos armadores a desguazar sus barcos. Y a 31 de diciembre de 2022 pues tenemos 8.657 barcos, ¿vale? ¿A qué se debe esta continua reducción?
pues precisamente se debe a todas las exigencias que tenemos que cumplir con la política pesquera común. Hemos tenido que ir adaptándonos a las distintas posibilidades de pesca y, desde luego, este sector es de los más importantes que ha sufrido una reestructuración. Y aquí tenemos la distribución de los barcos por comunidades autónomas. Galicia es la que concentra el número mayor de barcos, con 4.276, y luego pues ya le sigue Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, etcétera. Y en el cuadro de la derecha tenemos las modalidades de arte que tienen estos barcos. Entonces nos encontramos que mayoritariamente en la flota española los barcos son de artes menores, que son utilizados por 6.814 barcos, que estos son barcos pequeñitos, menores de 12 metros, que entran y salen todos los días de puerto. Luego sigue el arrastre, que es utilizado por 891 barcos, y después el cerco, ¿vale? Y aquí tenemos la distribución de dónde faena nuestra flota española. Vemos que el 95% faena en caladero nacional, ¿vale? Y en concreto en el Cantábrico noroeste, en el Mediterráneo, en el Golfo de Cádiz y en Canarias, ¿vale? Luego tenemos unos 99 barcos que faenan en aguas europeas no españolas, en Reino Unido, bueno, cuando Reino Unido era Unión Europea, Francia y Portugal. Y esta es la flota llamada el Gran Sol, que seguramente os sonará haber oído en algún momento. Y luego tenemos la flota de larga distancia, que es la que faena en caladeros internacionales y en aguas de terceros países, que son 188, vale, barcos. Y bueno, la importancia de esta flota de larga distancia también es que son los responsables del 56% de las capturas de la flota española. Y luego, bueno, no olvidemos también una flota de bandera extranjera, pero con capital español, que hace una labor muy importante en terceros países con labores de desarrollo y cooperación de estos países. Estas son las grandes cifras del sector, los 8.657 barcos que decíamos, 32.104 tripulantes, alrededor de unas 800.000 toneladas anuales que pesca nuestra flota y un consumo en hogares de 19,19 kilos al año. Luego hablaré un poquito más de esto porque esta cantidad la verdad es que nos preocupa. Y luego, bueno, pues tenemos aquí el valor de las exportaciones de 1.186.000 toneladas y las importaciones con un valor de 1.781.000.000 toneladas. ¿Esto qué nos dice? Que somos un mercado deficitario y que necesitamos las importaciones para consumir todo el pescado que consumimos, ¿vale? Ahora mismo el 70% de pescado que llega a la Unión Europea procede de importaciones. Esto tiene su importancia, como podéis imaginar. Y luego estas son los principales grupos de especies que pesca nuestra flota. Los más importantes son atún bonito, bacalao, merluza, luego calamares, gambas y camarones. Perdón, calamares. Había dicho camarones, calamares. Vale. ¿Y qué pasa a nivel de la Unión Europea y a nivel mundial? Bueno, mucha gente no sabe que somos líderes en Europa en producción. Y esto es importante decirlo, ¿no? También somos líderes en GTs, en capacidad, esto significa en el volumen que tienen los barcos, el espacio que tienen los barcos, y terceros en número de barcos. Vamos por detrás de Italia y Grecia, pero Italia y Grecia tienen barcos más chiquititos. Y en cuanto a nivel mundial, pues representamos el 20º puesto, mucho más lejos, por supuesto, que China, Indonesia, Perú, Rusia y Estados Unidos. Vale, y luego ya, si nos centramos en la flota del Mediterráneo, aquí vemos nuestras comunidades autónomas de cara al Mediterráneo. El mayor número de barcos lo tiene Andalucía, le sigue Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia. Y si nos vamos a los artes de pesca que utilizan, pues bueno, nos encontramos, no todos esos barcos que he mostrado antes pescan en el Mediterráneo, ¿no? Solo pescan 2.281 barcos, ¿vale?
Y bueno, pues nos vemos aquí, igual que pasaba en la foto general, que la mayoría de los barcos son de artes menores, le siguen los de arrastre de fondo, cerco, palangre de superficie y palangre de fondo. Se me ha olvidado deciros que, por supuesto, la modalidad de cada barco va en función de la especie a la que se quiere capturar como principal especie objetivo. Y esta es la evolución también de la flota del Mediterráneo. También vemos cómo se ha ido reduciendo todos estos años y estamos hablando además de una reducción muy importante, del 41% en 16 años. ¿Y qué retos tenemos por delante? Bueno, pues aquí hay unos retos que son comunes a la totalidad del sector. Uno de ellos es las políticas verdes europeas que llamamos. Y es que, vamos a ver, estamos viendo que muchas veces la aplicación de esas normas comunitarias están primando los criterios medioambientales muy por encima de otros criterios como pueden ser los sociales o los económicos que permiten la viabilidad de nuestras empresas. Entonces, no entendemos muchas veces determinadas campañas que hay contra determinadas pesquerías o determinadas artes de pesca, porque la verdad, nosotros somos la flota europea, me refiero ahora, la más regulada y más controlada que existe. Somos los primeros, como decía, interesados en conservar nuestros mares y nuestros océanos. Hemos avanzado muchísimo en técnicas de selectividad. Y creemos que estas campañas lo único que hacen es perjudicar a la flota europea, ¿vale? Luego tenemos otro reto, que es el de relevo generacional, que bueno, pues la verdad es que es un problema que venimos teniendo desde hace muchos años. Nosotros lo que intentamos es que atraer gente joven hacia el sector. Estamos intentando poner en valor también toda la actividad que se hace y bueno, estamos en ello y esperemos que conseguir algo. También el contacto con las escuelas náutico-pesqueras, estamos muy en contacto con ellos y bueno, explicando a la juventud el mundo de la pesca hoy en día, ¿vale? Luego tenemos el problema del consumo de pescado, como decía antes. O sea, esto estamos viendo que año tras año se va reduciendo. Las campañas de promoción que hacemos, tanto desde el sector como desde la Administración, vemos que, por desgracia, no son suficientes. Nosotros hemos creado una asociación recientemente que se llama Pesca España, que está dirigida exclusivamente a poner en valor la actividad del sector pesquero, mejorar la imagen del sector e intentar también incentivar el consumo de pescado. Y también llevamos mucho tiempo pidiendo la reducción del IVA de los productos pesqueros, ¿vale? Porque la verdad no entendemos que en estos momentos de inflación como el que estamos sufriendo, determinados productos se hayan visto beneficiados de esa reducción de IVA y el pescado no, cuando nosotros decimos que es una fiscalidad saludable, ¿vale? Y entonces nuestros países del entorno han tomado medidas en este sentido y la verdad que no entendemos por qué España no lo ha hecho. Y luego tenemos ya en concreto problemáticas concretas del Mediterráneo y bueno, queremos seguir avanzando en la recuperación de los recursos pesqueros. Ya tenemos unos planes de gestión dirigidos al cerco que están funcionando muy bien. Tenemos un plan plurianual para especies demersales que también se está aplicando desde el 2019 y con unas medidas muy duras de régimen de esfuerzo pesquero, de vedas espaciotemporales, de medidas de selectividad, que la verdad... ¿Se me oye? ¿Sí? Sí. Bueno, pues como decía, con unas medidas muy estrictas de gestión y de control, que la verdad que el sector pesquero lo está sufriendo. Pero bueno, esperemos que enseguida ya estas medidas pues tenga su buen resultado y veamos que realmente se está recuperando el Mediterráneo. Y luego tenemos un ejemplo de éxito importantísimo, que es el atún rojo, ¿vale? En el Mediterráneo, que eso hay que decirlo también, ¿vale? Hace unos años estaba en peligro de sobreexplotación, se aplicó un plan de recuperación, o sea que la gestión pesquera funciona, ¿vale? Ese plan de recuperación, que bueno, también fue a costa del sector y muchas empresas, la verdad, que desaparecieron, pero gracias a esos esfuerzos hoy tenemos una población de atún rojo
que está en número de ejemplares histórico, y de hecho esta sobreabundancia está ocasionando problemas con otras especies pesqueras, ¿vale? O sea que, esto se regula año tras año en ICCAT, y esperemos que este año también, pues, alguna medida se tenga que tomar a este respecto. Tenemos el cambio climático, que también nos están advirtiendo que en el Mediterráneo las altas temperaturas están provocando que las especies se desplacen a otras zonas, y ahí necesitamos también los científicos que nos digan por qué y dónde están, ¿vale? Y luego tenemos el problema de las especies exóticas invasoras, que no quería dejar de hablar de ello, porque aquí tenemos dos especies que nos están haciendo mucho daño en el Mediterráneo: el alga invasora y el cangrejo azul. El alga invasora, empezó por el estrecho de Gibraltar, pero ya nos estamos encontrando que se está extendiendo por todo el Mediterráneo. Y estas algas crecen sin control, se desprenden y aparecen en las playas. Y las consecuencias para la pesca son también que las especies que habitaban en esas zonas de repente ya no están, ¿vale? Y además se quedan enganchadas en las redes, con lo cual muchas veces quedan inutilizadas las redes. Y luego tenemos el cangrejo azul, que sobre todo está asentado en el delta del Ebro y en la Albufera. Parece que son en zonas donde las aguas dulces y las aguas saladas confluyen, pues parece que ese es su hábitat, que les gusta crecer ahí. Y esta especie, tengo que decir que sí se está explotando comercialmente, ¿vale? Y que es la única forma actualmente de control sobre esta especie, ¿vale? Y de hecho, si la Administración decide incluir esta especie en el catálogo de especies exóticas invasoras, no se podría explotar comercialmente, con lo cual también sería un grave problema, ¿vale? Y luego ya rápidamente, prácticas del sector pesquero, que yo creo que está muy bien que las mencionemos y que todo el mundo lo sepa. Las puertas voladoras del arrastre. Estas son un tipo de puertas que están poniéndose en los barcos de arrastre, que sustituyen a las tradicionales, que su función es mantener la red abierta, pero evitando el contacto con el fondo marino, y así minimizando todo el impacto sobre los fondos, ¿no? Ya muchos barcos lo están instalando. Aquí tenemos una armadora que las tiene y que puede dar fe de ello, y además se está viendo que tienen un menor consumo de combustible, provocan un menor consumo de combustible en los barcos y una mayor eficiencia energética. Tenemos aquí unos cambios en las redes de arrastre, también en los tamaños de malla, en los agujeros, para que todo el mundo me entienda, de las redes, que también lo que está haciendo es mejorar la selectividad y evitar la captura de inmaduros, ¿no? Con lo cual, esto también está acelerando la recuperación de los recursos. Y aquí veis la pesca costera, que es la dirigida principalmente a la merluza, lenguado, gamba blanca, etcétera, y la pesca en profundidad dirigida principalmente a la gamba roja. También tenemos cambios en la forma de pescar del palangre de superficie, que están calando los palangres al anochecer, a más profundidad y con unas líneas espantapájaros a bordo para evitar que las aves marinas se acerquen. Estas medidas, desde luego adoptadas por la flota, han funcionado, han sido un éxito total. Hace años se estaban capturando importantes cantidades de tortugas y hoy en día prácticamente no se captura ninguna tortuga. Y esto es un éxito de nuestro sector. Y luego tenemos la recogida de basuras, que muchos de nuestros puertos del Mediterráneo participan. Los barcos de arrastre, precisamente, son los encargados de recoger esta basura y traerlas a puerto. Y luego pueden ser gestionados pues para construir o para hacer ropa, calzado, gafas, etcétera. Y luego tenemos este proyecto en Cepesca, que tampoco quería dejar de mencionarlo, para promover precisamente la economía circular. Hemos hecho dos proyectos, Reduce y Reduce 2, gracias al apoyo y financiación de la Fundación Biodiversidad, por la que recogemos artes de pesca que ya no están utilizadas y se dejan en los puertos. Se han podido retirar más de 18 toneladas de redes, ¿vale? Y queremos esta iniciativa que hemos hecho
queremos extrapolarla a nivel nacional, ¿vale? Entonces, bueno, este es un reto que tenemos ahora por delante y que esperemos hacer realidad pronto. Y luego ya, por último, pues poner en valor la profesión del pescador, ¿no? Necesitamos un reconocimiento de esa profesión, ¿vale? Tenemos la suerte de vivir en un país en que la diversidad de flota que tenemos nos pone a disposición una variedad enorme de productos, de pescados y de mariscos. Toda la flota es necesaria para consumir el pescado y para dar alimento a nuestra población, y desde luego no debemos de perder esta cultura y esta tradición de nuestro país, ni tampoco olvidar que nosotros somos los mejores guardianes del medio marino, y yo creo que eso no hay que olvidarlo. Así que nada, muchísimas gracias y disfrutad comiendo pescados y mariscos. Muchas gracias por aclarar muchas cosas. Luego habrá alguna pregunta seguro. Seguro. Por lo menos por mi parte. Y ahora interviene Victoria Fernández González, que nos va a hablar de muchas cosas. De muchas cosas. Y no bueno, te digo por qué, porque luego dicen, es que me has dicho que preguntas demasiado. Pues lo que tú quieras contarnos. Bueno, pues realmente creo que mi papel en esta mesa venía a acercar a otro de los sectores que son parte de esa economía azul que se está hablando, y el sector de la acuicultura. En esa línea, mi idea ha sido hablar, al igual que la jornada, de salvar el Mediterráneo haciendo una acuicultura más sostenible. Bueno, lo primero sería situar qué es la acuicultura, porque si con la pesca, que es mucho más tradicional, hay problemas de conocimiento, con la acuicultura también ocurre. La acuicultura es el cultivo de organismos acuáticos, que incluye pues, el cultivo de peces, de moluscos, de crustáceos y de plantas acuáticas. Muchos de los pescados y los mariscos que consumimos, que podemos encontrar en pescadería y en supermercados y grandes superficies, proceden de la acuicultura: dorada, lubina, mejillón, langostino. Están ya en nuestros mercados. Y el por qué hay que hablar también de este sector y de su sostenibilidad es porque desde hace años es un sector que provee de productos acuáticos y marinos, y de hecho actualmente ya supera en producción a lo que se obtiene a través de la pesca. Y además es un sector que va creciendo, o sea que ha venido para quedarse y además para aumentar su producción. Aquí en el Mediterráneo, en línea con lo que hemos venido hablando, a partir de los años 80, lo que se hizo por reducir la necesidad de uso del espacio, la necesidad de agua, disminuir la necesidad de energía, se llevó la producción al mar abierto, a nuestras costas, ¿vale? Entonces, el 80, el 90% de la producción que se hace de acuicultura en el Mediterráneo es dorada y lubina, es acuicultura de peces. Y para quien no esté familiarizado con el sector, básicamente pues son estructuras flotantes, son unos anillos que sostienen unas redes donde se introduce el pescado y se alimenta hasta que adquiere talla comercial. Como decía, un sector que ha ido creciendo desde los años 80, que se empezó a instalar en el Mediterráneo. Ha ido en aumento y actualmente hay más de 20.000 jaulas en el Mediterráneo a lo largo de toda la costa, más en los países europeos, pero también en los países del norte de África, con unos datos que son ya de hace una década, pero que ya eran de aproximadamente 800 instalaciones en el Mediterráneo. ¿Cuál es la principal interacción que tiene la acuicultura
con el Mediterráneo, tiene varias, pero la principal está relacionada con la alimentación de este pescado, ¿vale? El pescado se distribuye alrededor del anillo que sostiene las redes y este alimento que se le da al pescado está compuesto principalmente de harina y de aceite de pescado. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Pues nosotros ponemos un ejemplo porque muchas veces conocemos más lo terrestre que lo marino. Entonces, ¿por qué tiene que tener base de pescado? Porque son peces que comen peces, que son carnívoros. Si hacemos una comparativa a tener granja aquí en la tierra, sería como si estuviésemos criando lobos, ¿vale? Entonces, ¿cómo alimentaríamos a esos lobos? Pues cazando para darle de comer a los lobos, porque los lobos comen lo que comen. Pues lo mismo, un símil ocurre con el pescado que estamos criando ahora en acuicultura y entonces hace que dependamos de las pesquerías. O sea, necesitamos pescar para fabricar la comida de los peces que estamos produciendo, lo cual de por sí ya parece un poco insostenible. El otro problema está relacionado con cómo se distribuye ese alimento, ¿vale? Cuando se le da la comida al pescado, hay parte de esa comida que se va a perder a través de las redes. Hay una parte que se va a perder por el fondo o por los laterales. Esto no pasa cuando cuando tenemos granja en tierra, porque tú le echas de comer a los cerdos o a las gallinas, a lo que se esté criando la granja, y si no se lo comen hoy, se lo comen luego. Esto no ocurre con la acuicultura, porque en el momento que se ha perdido desde el fondo de donde está la red hasta el fondo marino hay varios metros, o sea, el pescado no podría ir a aprovechar. Y eso hace que se vaya acumulando en los fondos que están debajo de las propias instalaciones. Cuando se inició esto, pongo un ejemplo. Esto es una instalación cerquita de aquí de Murcia. Se puso el perímetro rojo, indica dónde se puso una instalación de acuicultura, se puso sobre una pradera de posidonia. Creo que a esta altura de la jornada no hace falta decir cómo de importante es para nosotros la posidonia, son nuestros bosques, son los bosques marinos y es una especie sensible que está protegida. Pues tras 10 años de actividad de la instalación, la pradera de posidonia había prácticamente desaparecido. Afortunadamente esto ya no ocurre. Aprendemos de nuestros propios errores y ya ninguna instalación de acuicultura está cerca o no debería de estarlo, de zonas que son prioritarias a nivel de conservación. Aún así, se sigue acumulando debajo de las instalaciones pues estos restos de comida que generan un impacto en la fauna y la flora debajo de la instalación. Yo provengo de una universidad y nosotros como científicos los que podemos ayudar para hacer que las actividades que se llevan a cabo en el medio marino sean lo más sostenibles es aportar conocimiento y aportar posibles herramientas y soluciones, porque como bien decían esta mañana, cualquier actividad que llevamos en el medio marino va a tener un impacto y lo que tenemos que intentar es que ese impacto se lleve al mínimo posible. Entonces, en los últimos 30 años que se ha estado investigando las interacciones que tiene la acuicultura con el medio marino, precisamente la Universidad de Alicante se ha posicionado como uno de los principales grupos estudiando estas interacciones con multitud de colaboraciones con otros centros de investigación en toda España y además nos situamos también en algunos aspectos como representantes del impacto de la acuicultura a nivel mundial. Y os pongo solo algunas pinceladas de cómo intentamos contribuir al desarrollo sostenible de la acuicultura. Una de ellas, por ejemplo, fue ofrecer protocolos, ofrecer guías que sirvan a las administraciones y que sirvan a las empresas para detectar si el impacto que están generando es preocupante o es recuperable. Entonces, al fin y al cabo, es proporcionar qué variables tenemos que medir, qué especies nos sirven de indicadora,
que se le tiene que pedir a las empresas para asegurar que su actividad esté siendo sostenible y que todo eso esté basado en ciencia. Contribuimos de esa manera, contribuimos también intentando desarrollar modelos, y creo que también se ha hablado un poquito de esto esta mañana, modelos que permitan seleccionar sitios adecuados para que se lleve a cabo la acuicultura, que sean sitios que, bueno, pues que no impliquen un impacto para especies protegidas, que reduzca el impacto con otros sectores, que no estén en rutas de navegación, al fin y al cabo, que sean sitios donde se minimice el impacto que van a tener sobre los fondos, ¿no? Un poco similar a lo que decíamos esta mañana con desaladoras. Si la zona ya está degradada, pues casi que mejor que si va a poner en una zona que sepamos que es rica en diversidad. Y desde hace unos años también estamos intentando promover un cambio hacia que se produzcan otro tipo de especies que no tengamos que alimentar, o métodos de producción que sean más respetuosos con el medio ambiente. Y con eso trabajamos con un sistema que se llama acuicultura multitrófica integrada, y me explico, que sería que alrededor de las instalaciones que hay cultivando peces que se alimenten, cultivemos otras especies que no alimentemos y que lo que hagan sea aprovechar ese resto de comida que no se comen los peces. El objetivo sería, serían dos objetivos. Uno, que se impacte menos el medio marino, que no exista ese tipo de desecho, y dos, obtener otros productos que puedan ir también a alimentación, y en el caso de que no vayan a alimentación, que se puedan utilizar en la fabricación de los propios alimentos de los peces, de manera que propongamos una economía circular dentro del propio sector. Y hasta aquí era lo que iba a contar hoy. Gracias por su atención y nada, quedo disponible por si hay algún tipo de pregunta. Bueno, pues sí, va a haber una pequeña parte de preguntas por el tiempo, como hemos dicho antes, porque hay ahora una última mesa de contar un proyecto y después la entrega de premios y todo esto. Y aquí, como habéis visto, están montando ahí historias porque necesitan esto para otras actividades. Entonces, a ti, Yolanda, hay una cosa que ya sé que la podías haber contado, pero por el tiempo no la has contado, y que sí interesa porque interesa a muchísima gente, que de los puertos dependen también las marinas o puertos deportivos. Y eso, ¿cómo se refleja? ¿Cómo se lleva a cabo todo eso? ¿Cuál es la responsabilidad del puerto respecto a esos otros que son marinas que dependen de ese puerto? O sea, el puerto de Valencia tiene esta extensión, pero la marina que está a 10 kilómetros también depende de ahí, o a 20 kilómetros. ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo se lleva? Sí. O sea, los puertos, digamos que son los alquiladores, ¿cómo se llama esto? Los alquiladores del espacio, ¿no? De la lámina de agua que utilizan las marinas deportivas. Existe normativa, existe regulación. Regulación relacionada con el propio impacto ambiental que pueda generar una marina deportiva en relación a las aguas de sentina, bueno, que son las aguas, digamos, residuales que traen los propios barcos, en relación a promover una economía circular, materiales, etc. El puerto, ahora me sale la palabra, es el casero de la marina deportiva, ¿no? Y como casero de la marina deportiva está obligado, y viceversa, a entenderse y hablar con ellos. Antes hablaba y decía que los puertos son el espacio aglutinador de diferentes actividades económicas, ninguna más importante que la otra, ¿no? Entonces, bueno, la relación portuaria con ellas debe ser también inclusiva e integradora, porque ejercen las marinas un papel fundamental también a la sociedad, deporte, salud y bienestar, pero también el casero que pone y regula, ¿no?
En lo positivo, bueno, cada vez más las marinas se están posicionando y las grandes certificadoras de las marinas y por tanto atractoras de barcos de otros lugares precisamente depende en su comportamiento ambiental, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cuando antes hablábamos de actividades náutico-deportivas, la vela es una actividad absolutamente sostenible, ¿no? Lo que tiene que ser es la marina, trabajar con ellas para serlo también, que yo creo que cada vez hay más trabajo en este sentido y los puertos y las marinas son equipo. Sobre eso también otra pregunta al hilo de eso. Ayer, en una de las mesas que hablábamos y tal, era la cantidad de puertos deportivos que se hacen, que parece que es obligatorio. O sea, si tú haces una urbanización aquí, tiene que tener su puerto deportivo cuando realmente no es necesario y estás perjudicando mucha zona costera. Claro. ¿Eso lo controla también el puerto? ¿Da esos permisos o no tiene nada que ver? ¿Eso es el ayuntamiento de turno? Es que no lo sé cómo se regula. Los puertos controlan hasta las láminas de aguas que ellos, pero no todas las láminas de aguas están controladas por los puertos. Vale. Pero bueno, esto es lo que decía antes, la visión territorial que se nos olvida. O sea, no sé por qué es necesario tener todos una marina en la puerta de nuestra casa, ¿no? Claro. O sea, es esa reflexión. Si ya hay, y además es mejor que concentremos para poder gestionar mejor los espacios y disminuir el impacto, ¿no? Efectivamente. Y además incluso mejorar el servicio a la población. Perdón, no sé si allí primero me habían dicho que querían una pregunta. Yo preferiría que fueran por escrito y por favor que sea pregunta, no desarrollar una tesis. Allí. Buenos días a la mesa, a todos. Soy Daniel, soy doctora de la Universidad de Valencia, investigadora dentro del ámbito sostenible y me preguntaba a Yolanda, encantada en conocerla, desde el Instituto de Crecimiento Sostenible, ¿hay alguna utilización? Te digo por el siguiente. Bateau nos afirmaba que la sostenibilidad sin el uso de indicadores de sostenibilidad no es posible. Hoy hemos visto en la mesa que la utilización de la medición, de la mensuración de la sostenibilidad es imprescindible. Desde el instituto, ¿se utiliza algún tipo de indicador de sostenibilidad para medir los impactos que habéis encontrado? Uno, muchos. El ejemplo, y me vuelvo al puerto de Vigo, por ejemplo, y lo pueden ver desde su página web, Blue Growth Vigo /impacto. Ellos mismos han desarrollado todo un panel de medición de impacto a través de indicadores sociales, económicos y ambientales. Número de proyectos innovadores, porcentajes de creación de empleo profesional, porcentaje y metas, ¿no? Siempre con metas de decarbonización, de reducción de CO2, incorporación de nuevas energías. O sea, los indicadores de sostenibilidad, como bien saben, no son únicos, sino que lo que tienen es que estar perfectamente ligadas a unas metas concretas en función de la actividad de minimización. Antes, ¿no?, la compañera hablaba de la acuicultura, ¿no? Y el sector empresarial está haciendo unos esfuerzos, la cadena de valor. Nosotros trabajamos mucho en acuicultura, al igual que en pesca. Las dos cadenas de valor hacen unos esfuerzos inmensos realmente en cumplir con estas metas de sostenibilidad y, por tanto, se miden. Antes Rocío ponía ejemplos a través de estos indicadores de sostenibilidad, ¿no? Bueno, pues la reducción de capturas de tortugas o, por ejemplo, la incorporación de nuevos materiales en la construcción de las jaulas, ¿no?, de acuicultura. Entonces, por tanto, la respuesta es sí y es como debe ser. Si no medimos, no hacemos. Existen índices de sostenibilidad. Un índice en concreto como no está implementado, ¿no? Solo sistemas de indicadores e indicadores. No, luego hay en la pesca, por ejemplo, ¿no?, existen índices de sostenibilidad diferentes, ¿no?, y muy asociados y alineados con las certificaciones de sostenibilidad, que ellos mismos, estas certificadoras, generan sus propios índices de sostenibilidad, que al final no son más que un conjunto de indicadores, pero no existe un único índice a nivel mundial, ¿no? Y además están adaptados a los sectores económicos, como yo creo que además debe ser, ¿no? ¿Tú querías preguntar también? Hola, bueno, muchas gracias.
No sé si la pregunta es muy pertinente. Yo vengo del ámbito social, una asociación. Estuvimos el año pasado en Dakar. Vimos, bueno, fue sorprendente para nosotros. Visitamos pues unos proyectos educativos para niños, como jóvenes pues utilizan a ver los plásticos cómo se reciclan y se mejora, porque las aguas están completamente llenas de plásticos y luego lo que me sorprendió muchísimo, aunque eso no es nuestro trabajo realmente, pero nos sorprendió muchísimo la cantidad de buques de pesca que hay en las costas. Casi no ves el horizonte de la cantidad de barcos. ¿Cuál es el impacto de estos barcos en las costas, por ejemplo, de Dakar? Si se puede saber o se conoce. ¿Qué compromiso hay a nivel de cooperación, de apoyo, porque no te puedes ni bañar, estás rodeado de plásticos, de suciedad y es muy difícil. Incluso hay un buen turismo en las islas, pero vas a las islas y está lleno, pero los barcos lo ocupan todo. ¿Qué compromisos hay? No solamente a lo mejor en Dakar, sino en Senegal, sino en otros países a lo largo del mundo, esa riqueza que puede ser para algunos, qué corresponsabilidad o qué apoyo hay en estas costas de estos países. Muchas gracias. Pues yo a esto te puedo responder, pero muy fácil además, Porque, a ver, la flota pesquera nuestra que pesca en las aguas de estos países, ¿vale? Primero, no pescan en zonas costeras. O sea, nuestra flota española pesca muy alejada de la costa porque va a especies que no le interesan, ¿vale? Comercialmente. Eso para empezar. ¿Cuál es el problema en estos países que yo creo que es el principal? Y es que la propia flota suya de ese país, que es la que tiene un número bastante importante de barcos, de cayucos, además es que Senegal lo conozco muy bien. Y pues esta flota no está para nada, no tiene los mismos, a ver cómo lo diría yo, estándares de regulación que tenemos nosotros como flota europea. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que desgraciadamente los recursos pesqueros sufren. Y sufre el ecosistema marino. O sea, es triste, pero es así, ¿no? Nuestra flota, además, que mucha de ella pesca al amparo de acuerdos de pesca que tiene la Unión Europea con estos países, ¿vale? Estos acuerdos se hacen en función de unas evaluaciones científicas de cómo están las especies en esas aguas y, por lo tanto, ahí se delimitan perfectamente las posibilidades de pesca y lo que puede pescar la flota europea. Y es más, se ha visto y se ha constatado a lo largo de muchos años que en el momento que la flota europea deja de pescar en estas aguas, por desgracia, los recursos pesqueros se ven muy resentidos. Y es por lo que decía. Y otra cosa, ahora me acabo de acordar que no he mencionado antes en mi presentación, y es precisamente porque afecta al Mediterráneo, y es que una cosa parecida, no en la misma escala por supuesto, pero una cosa parecida nos pasa en el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque el Mediterráneo es un mar compartido, y es un mar compartido con flotas que no son de la Unión Europea, y que por lo tanto no tienen ni las mismas medidas de gestión ni las mismas medidas de control que tiene nuestra flota. Y eso nos lleva a pensar muchas veces que de poco sirve, no de poco, pero bueno, no demasiado sirve el que nosotros nos preocupemos, que no es argumento para no hacerlo, pero quiero decir que nosotros nos preocupemos por gestionar y controlar y conservar estos recursos cuando vienen otras flotas a estas zonas y no lo hacen. ¿Vale? Y eso es una realidad. Entonces, no sé si te he respondido, pero la situación que me contabas de Senegal, de verdad que es que lo conozco y personalmente, ¿eh? Y es un problema de falta de gestión y falta de regulación en esos países. Bueno, yo te quería hacer una pregunta que es la que ya se hizo ayer, ya se habló con Remedios, que la defendió muy bien, pero como hay otras personas que no estaban y tal, me interesa. Es la famosa pesca de arrastre y la imagen de la pesca de arrastre. Ahí nos explicaron un poco. Creo, a mí me quedó muy claro.
Entonces, es decir, ese tipo de pesca, con esa nueva de puertas abiertas, que no arrastran, que no sé qué, Sí. y si se hace en zonas que no son precisamente, que no están protegidas, pues ningún problema, al revés, es beneficioso. Hay que explicar que eso es una cosa, y lo que pero no se explica. La imagen que habitualmente hay es que ayer estaba aquí cuando ella habló, y se establó la discusión, estaba la de Greenpeace, y estaba también tal, y decía, no, es que perjudican, porque se enganchan en los corales y no sé qué. Dice, no, es que no se pescan los corales. Claro. Quien pesca en los corales, explica eso, por favor. Claro. Esa diferencia y razona por qué pasa. A ver, hay que decir, por eso yo decía también en mi intervención que no entendíamos muchas campañas que hay en contra con algunas pesquerías o con algunos artes de pesca, porque la verdad es que las organizaciones medioambientalistas, con sus objetivos, que pueden ser tan respetuosos como otros cualquiera, por supuesto, pero muchas veces lanzan mensajes que pueden confundir, y de hecho confunden mucho a la población en general y a la opinión pública. Y uno de ellos es la pesca de arrastre, ¿vale? Bueno, los mensajes en contra de la pesca del arrastre se remontan a hace, yo qué sé, 20 años. En foros internacionales ya se empezaba a decir cosas en contra del arrastre. ¿Qué pasa? Que a lo largo de todos estos años, lo que nosotros intentamos hacer y poner en valor de esta pesca es, primero, que el arte de pesca en sí no es ni bueno ni malo, ¿vale? Es el uso que hacemos de ese arte de pesca lo que puede ser más dañino o menos dañino. ¿Qué ocurre? Vuelvo a decir lo mismo, la flota europea es la más regulada y controlada. Con lo cual, el arrastre que nuestra flota hace es, desde luego, de lo más sostenible que os podéis imaginar. ¿Por qué? Porque lo hace en fondos donde ya ha habido los estudios científicos correspondientes y se ha asegurado que ahí no hay ningún ecosistema vulnerable ni ninguna especie sensible, ¿vale? Y por eso sigue siendo, además, desde el punto de vista económico, rentable, ¿vale? Porque si hubiésemos acabado con esas especies, desde luego, no se seguiría con esta modalidad, ¿vale? Y no hay que olvidar una cosa, del arrastre vienen aproximadamente 300.000 toneladas de pescado de las 800.000 que pesca nuestra flota, ¿vale? ¿Qué ocurriría si dejásemos de pescar con esta modalidad? Ahí lo dejo. Yo lo tengo muy claro también, que después de eso estuvimos tomando y tal, y bueno, pues estás tomando unas gambas. Sí. Las gambas vienen por el arrastre. Si estás criticando el arrastre, pero tú te tomas las gambas y consumes ese producto, será porque legalmente se puede y tal. ¿De dónde vienen entonces las redes que se enganchan en todo eso, que se ven fotos y les ha pasado a tal? Ayer ya me lo explicaron, pero de flotas que no utilizan esas artes y se utilizan unas de plástico y se utilizan otras de otro. Efectivamente. Y además lo malo es que estas flotas, que por supuesto hacen una competencia desleal con nuestra flota, porque muchas veces faenan en las mismas zonas, como es el caso del Mediterráneo, ¿vale? En caladeros internacionales pasa lo mismo, tenemos la flota china por todos los lados, o las flotas asiáticas, que bueno, pues son grandes productores mundiales, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pescan en zonas con nuestra flota, ¿vale? Pero es que luego además sus productos compiten con los nuestros en nuestro mercado, ¿vale? Entonces, este es un problema muy grave y lo que nosotros pretendemos o intentamos hacer es dar a conocer a la opinión pública, a la sociedad en general, pues la realidad de nuestra pesca y que desde luego que tiene que ser defendida, pero vamos, de forma firme y clara en la Unión Europea. Bueno, y desde la perspectiva del puerto podría añadir. Sí, claro. Y otro elemento más de los puertos, que ejercen una labor súper importante precisamente en el control de la pesca ilegal, ¿no? Porque lo que estamos hablando es de lo que es legal y de lo que no es legal, ¿no? Entonces, lo que es legal funciona y lo que no es obvio que genera un daño. Y los puertos son siendo esa puerta de entrada y de salida, ejercen y permiten a las autoridades ejercer el control correspondiente cuando un barco desembarca, de ver que realmente lo que está desembarcando corresponde con los permisos, las autorizaciones, las licencias y el control de todo ello, ¿no? Entonces, todo esto
otra vez hay que verlo siempre en un sistema. No veamos ni demonicemos actividades económicas. Busquemos siempre la integración del sistema, ¿no? Eso era un poco lo... Querías preguntar. Yo quería preguntar cómo se lucha contra especies invasoras. Es buena pregunta. También ha hablado de las tortugas. Sí, sí. Sí, entonces yo quiero saber cómo se lucha contra especies invasoras. Es muy, muy difícil. O sea, el ejemplo que ponía yo del alga invasora. Como las ¿verdad? sargazas en el Caribe, por ejemplo, Pues que es igual, terrible. efectivamente, es igual. Entonces, nosotros lo que decimos es que se necesitan unos planes unos planes de gestión, de actuación entre las comunidades autónomas, que son las que están afectadas, son las playas las que realmente están afectadas, y la Administración central que coordine esos planes de gestión, ¿no? Pero la verdad es que ahora mismo... pero el alga se está extendiendo a una velocidad terrible. Y bueno, y en el caso del cangrejo azul, como decía, ahora se está pudiendo explotar comercialmente, con lo cual esa es una medida de control, por así decirlo, ¿vale? Porque no tiene ningún depredador, ese es el problema. ¿Qué come el cangrejo? Pues comen cositas verdes, ¿no? Me parece, alguitas y, es depredador ¿no? también. Come De todo, ¿no? Sí, come de todo, pero sobre todo va a comer recursos de, bueno, pues almeja, mejillón, pequeños crustáceos, ese tipo de... Le pasa lo mismo que el depredador. A mí, si me permite añadir algo a su contribución, por mi parte, no tanto de investigación, sino por mi parte de ciencias del mar, la mejor manera de luchar contra las especies invasoras es la prevención. O sea, tenemos que prevenir que entren, porque en el momento que entren, como muy bien dice ella, es muy difícil erradicarlas, ¿vale? Ahí no sé si Yolanda me puede ayudar un poco, pero sí es verdad que hay ciertas, no estas en concreto, o no lo puedo afirmar al 100%, pero muchas están relacionadas con el transporte de los barcos. Facilitamos la introducción de las especies con las aguas de lastre y tal, y eso sí que hay planes de gestión, que haya de qué barco, de dónde viene barco, dónde está soltando sus aguas de lastre, para que sea en entornos que no signifiquen un problema. Sí que están los puertos involucrados en ese tipo de prevención de especies exóticas, pero sin duda la mejor herramienta es prevenir. Prevenir, porque una vez que ha entrado una especie, en este caso, pues eso, sea buena competidora o tal, el problema ya está generado, ya es difícil gestionarlo y ver hasta dónde llegamos. Y muchas veces lo que estamos es arrastrando el pasado, ¿eh? Porque hoy, como se ha puesto, o sea, se investiga, se hace, se actúa, ¿no? Y todo lo de las aguas de lastre, las propias compañías de los grandes buques trabajan con eso. Pero pasa que estamos arrastrando cosas del pasado, ¿no? Y ahora necesitamos medidas de gestión para eso. Pero es difícil. Y luego lo de minimizar las capturas accesorias, nosotros llamamos capturas accesorias o capturas no deseadas, son precisamente la interacción, pues eso, con tortugas, delfines, tal. Todo esto la flota española o la flota europea, o sea, vamos, tiene unos ejemplos que son fantásticos de luchar contra eso, y poniendo, pues eso, artes de pesca al final mucho más selectivos, ¿no? Yo he puesto el ejemplo del palangre de superficie aquí en el Mediterráneo, porque la verdad que si hace años estábamos hablando de miles y miles de tortugas que se cogían, es que ahora mismo no hay. Y ahí, fíjate, ha sido esencial la colaboración con las organizaciones medioambientales y con los científicos, ha sido fundamental. En el momento que nos sentamos las tres patas en una mesa y vemos la situación de lo que sea, de una especie pesquera en cuestión, o bueno, en este caso de la situación de las tortugas, y nos sentamos con disposición de poder encontrar una solución todos, es que la encontramos, y es así. Y esto hay que contarlo, porque la gente no lo sabe. Y quiero también que nos hable un poco del atún rojo. Sí. ¿Cómo fue este proceso de regeneración? Fue muy duro, ¿eh? O sea, estoy hablando del año 2006. Y se había llegado a una situación de mucha sobreexplotación, sobre todo por los grandes cerqueros de Francia y de Francia sobre todo. Pero bueno, el caso es que se había llegado a esa situación
Y bueno, tuvieron que tomar parte todos los países que forman parte de ICCAT, que es la Organización Regional de Pesca que regula tanto el atún rojo, bueno, otros los grandes migradores, otros los atunes y el pez espada también, y decir que había que hacer algo. Y se puso en marcha este plan de recuperación, que fue, bueno, primero un recorte en la cuota de atún rojo brutal. No te sé, ahora mismo no tengo las cifras, pero bueno, un recorte muy, muy importante que se llevó por delante a muchas empresas. Y luego unas medidas de control. O sea, la pesquería ahora mismo del atún rojo yo me atreveré a decir que es la más controlada, ¿vale? O sea, todas están controladas, pero la del atún rojo, o sea, ahora mismo cualquiera que vaya a un restaurante y se pida su atún rojo, puede decirle al del restaurante que acredite de dónde viene. Fíjate, que eso no pasa con cualquier otro pescado. Pues con el atún rojo pasa, ¿vale? Y bueno, poco a poco, desde el 2006 pues hasta ahora, se ha visto que se ha ido recuperando el recurso. Ya llevamos unos años muy buenos, ¿vale? Ahí también hubo una campaña de las organizaciones medioambientalistas que nos hicieron bastante daño, pero bueno, ellas tenían su objetivo allí y ya está, ¿no? Nosotros siempre decimos que los criterios medioambientales están muy bien, pero a lo mejor si en vez de para mañana lo dejamos, o sea, no hacemos el mismo esfuerzo o el esfuerzo es menor y lo conseguimos pasado mañana, a lo mejor para nuestra actividad pues es mejor, ¿vale? Entonces, a lo largo de todos estos años se ha ido recuperando el recurso y, como decía, o sea, hoy en día estamos en récords históricos y eso lo reconoce, o sea, todo el mundo, desde las organizaciones medioambientalistas, las administraciones y, por supuesto, el sector, que en concreto el del Mediterráneo, lo que comentaba yo antes, o sea, me están diciendo que es que hay problemas de sobreabundancia ahora mismo en el atún rojo, que están ocasionando, por ejemplo, que especies como el boquerón o la sardina que empiecen a disminuir. Claro, es un gran depredador que está en el nivel alto de la cadena trófica y, pues, bueno, es así. Y el mundo marino es así. Es un ecosistema marino donde las especies van, suben y se complementan. Sobre eso, como última pregunta, precisamente sobre eso, para Victoria, eso precisamente, ¿qué relación tiene con la acuicultura? Porque también se estuvo haciendo por acuicultura el recuperar el atún rojo, sí, y hubo esas protestas y esas historias que iba a pasar un poco lo que está pasando, pero ¿cómo se organiza y se coordina todo eso? Porque no es nada fácil. Pues efectivamente hay una parte de las capturas que vienen del cerco en el Mediterráneo que va dirigida a engorde en acuicultura. Yo he hablado de dorada y lubina, que es como que tenemos el ciclo cerrado, ¿no? Que son capaces de reproducir, obtener el huevo, llegar a juvenil, volver a criarlo. Esto no pasa con el atún. En investigación está hecho, pero no está a nivel comercial. Entonces dependen de las pesquerías, ¿no? Lo cogen, lo engordan y lo comercializan. Una gran parte va al extranjero, a Japón. Y creo que está relacionado también, yo el otro día se lo estaba explicando a mis alumnos, cuando yo hablaba de acuicultura de atún en el Mediterráneo, hasta hace poquitos años los representantes eran Malta y Croacia, y ahora nos estamos posicionando España también como acuicultura del atún, van aumentando. Mi opinión, y yo sigo con la parte de sostenible, si para la dorada y la lubina tenemos que pescar para hacer la comida, para el atún es que directamente le estamos dando el pescado, le estamos dando caballa, le estamos dando sardina y tal. Entonces sí que tenemos que hacer un ejercicio de reflexión de si realmente pescar para criar o pescar para comer. O sea, ahí hay creo una incongruencia, pero es un sector que está, yo creo que no es sostenible la producción que estamos haciendo actualmente. Pero bueno, sí, hay interacción pues, pesca-acuicultura en el atún sí que lo hay. Podríamos estar una horita más, pero el problema de esto es que hay gente esperando. Entonces ahora damos por finalizada la mesa y la que viene a continuación es la mesa 6, donde normalmente dejamos a proyectos, iniciativas y tal, pero en este caso va a haber un solo proyecto, el que se va a presentar, que es del Instituto Seda España, o sea, nuestro, y es el aula de la seda del mar, el biogaleón, el turismo azul. Es un proyecto que se va a presentar
brevemente y después la entrega de premios de Seda y Mujer de este año. Vale.